Hablemos del qué dirán. Es un tema del que normalmente no se habla, pero es el Dios de la persona moderna, el Dios supremo de la persona moderna. Si ustedes miran a su alrededor, todo es, yo quiero likes y selfie, miren qué awesome, qué fabuloso que soy, ¿no? Para que me aprueben, para que el qué dirán no se voltee contra mí. Y para eso, por supuesto, yo tengo que decir todo lo que la mayoría o lo que la opinión pública dice. Pero en eso hay un problema, ¿no? La opinión pública no existe. La opinión pública es un fantasma creado por los políticos para su conveniencia, por los políticos y por los comerciantes, ¿no? Comprendiéndose que los políticos son solamente un tipo de comerciantes de aire caliente, porque todo lo que venden es frases rimbombantes, y sí, a veces están indignados, a veces están sacrificados, pero eso es solamente aire caliente, globos inflados. Y eso es un tipo de comerciantes que venden su imagen, y que muchas veces son los que fabrican el que dirán. Entonces, el que dirán en realidad es un fantasma. Ni siquiera es porque los fantasmas temo que a veces existen. No, es un espejismo. Es una ilusión absurda en la cual no tengo base para decir esto es real o esto no es real, pero la mayor parte de la gente dice que en ciertas cosas yo puedo tener un cierto fundamento. Por ejemplo, decir, no, es que todo el mundo está en contra de la mentira, de la deshonestidad y del robo. Mi pregunta no es cuántos dicen que están en contra. Mi pregunta es cuántos mienten, cuántos son deshonestos y cuántos roban. Y hay más de una forma de robar. Estafar es una forma de robar. Tomar prestado lo que no nos han prestado es una forma de robar. Ofrecer una cosa y dar otra de menor precio es una forma de robar. Entonces, no me estoy refiriendo aquí a los que dicen que sí, ellos respaldan esto. No, me estoy refiriendo a los que realmente lo creen y lo practican. Por eso insisto, el que dirán es un espejismo, es una mentira, es una fabricación, boletas de humo. Sin embargo, el que menos inclina la cabeza al que dirán, y sí, no puede quedar mal, porque en internet me van a crucificar, me van a bombardear, me van a tirar lo que ahora se llama flames, llamas. Y sí, eso yo lo he visto y lo he vivido, ¿no? Porque hemos tenido incendios cuando recién llegamos. Recuerdo una feminista que se quejó de cómo yo abusaba de esas 6 pobres borreguitas sojuzgadas, que eran mis esposas. Hasta que Gaby, una de mis esposas que no tiene pelos en la lengua, tiene un genio bastante fuerte, las paró el seco públicamente en el mismo medio en el que ella publicó su comentario, diciéndole que si dices que tanto te importamos y nos respetas, no deberías llamarnos borregas ni sojuzgadas, porque tenemos tanto más capacidad que tú de decidir, porque no nos dejamos llevar por qué irán, sino que hemos decidido nuestra propia vida. Y bueno, como que eso frenó un poco la cosa. Pero periódicamente nos falta quien dice que, ay, qué horror, ¿no? Un ejemplo muy claro del que dirán. Recuerdo que lo vi en Miraflores, un día que había venido, creo que era un grupo de Argentina, con el camarógrafo y la reportera que nos querían hacer una entrevista. Entonces nos pidieron hacer la entrevista en exteriores, en un sitio público. En ese entonces yo disponía de una camioneta y lo llevé al Parque Miraflores. Estando en el Parque Miraflores, comencé a pasearme con mis 6 esposas y la gente me saludaba, el camarógrafo lo filmaba, impresionado de que todo el mundo me saludaba amistosamente. En eso
viene una señora un poco mayor con una chica que habrá tenido pues 25, 28 años, no más, quizás hasta un poco menos, y que era su hija. Entonces vienen las dos y la señora se me acerca entusiasmadísima y dice, ay, señor Badani, qué gusto conocerlo, yo lo admiro mucho, he visto sus entrevistas, he visto su programa y realmente me impresiona y lo aprecio sobremanera. Y estaba diciendo esto cuando se acerca el camarógrafo con el micrófono, bueno, con el tipo que tenía el micrófono, y le dice, ah, señora, entonces usted no tiene problemas con la forma de vida de Badani, que incluso la prueba. Y la señora inmediatamente dijo, no, yo no he dicho eso, no es así, simplemente respeto su libertad, y se fue corriendo. ¿Por qué? Porque se iba a hacer público que ella no solamente aprobaba, sino que me felicitaba por mi forma de vida, por mi decisión, por mi libertad, que fue una de las palabras que usó. Pero si ella me felicitaba por eso, los que veían el programa podían criticarla a ella. ¿Cómo es posible que hayas apoyado a Dani? Y ella iba a quedar en entredicho. Ese es el poder del que dirán. Miedo. Por tanto, el que dirán solamente funciona en los cobardes. Aunque no les guste. Esa es la única calificación que le puedo dar a los que se achican del que dirán. Cobardes. Pero hoy en día, 90%, por no decir 99%, quizás debería decir 99.999%, 90% de las personas parten de, ay, es que no puedo quedar mal. Entonces, si pienso distinto, se lo diré en privado o mejor no se lo digo para no brillar. Un ejemplo que yo siempre doy y que me ocurrió específicamente fue de estar en un momento en una pequeña reunión en casa de un amigo y me hablaron en el sentido de tus creencias, qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, un momentito, ¿qué piensan ustedes de la masturbación? Quienes me conocen sabrán que yo nunca me refiero al acto de autoacariciarse con el término masturbación, que viene del latín manu stuprare, violar o violentar con la mano. Simplemente lo llamo autoacariciarse. Pero deliberadamente elegí la palabra. Hice la pregunta, silencio sepulcral en la mesa. Todo el mundo se quedó callado. Comenzaron, bueno, es que comprendo que puede ser algo normal en los jóvenes, pero tienen que entender de que no es conveniente. Alguien agregó, bueno, sí, porque si es en exceso, sobre todo, pueden hacerse un daño. Y todo el mundo comenzó que no. Para desgracia de ellos, en alguna ocasión u otra yo había conversado con cada uno de ellos. Y como yo les dije un momentito, yo he conversado con todos ustedes. Y con todos ustedes hemos hablado de que es importante que el niño crezca sin taras sexuales, para lo cual es importante que explore y conozca su cuerpo y que aprenda el placer que le pueda dar su cuerpo, pero aprenda él mismo a gobernarlo, no va a aprender a gobernarlo temiéndolo o escondiéndose. Y todos ustedes han estado de acuerdo que eso era una buena medida. Alguien me dijo, pero ese es distinto. No. Igual estaba hablando de autoacariciarse. Y sí, si viene un niño, incluso, y me pregunta, ¿el autoacariciarse es malo? Yo no le voy a decir que es malo. Normalmente, por motivos de ley, voy a tener que decirle, eso tienes que preguntárselo a tus papás, porque por ley yo no te puedo contestar. Pero si los padres están presentes, a quemarropa alegría no tiene nada de malo. Simplemente que no se te vuelva un vicio que
que absorba tu tiempo y solo estés pensando en eso, porque ahí sí va a ser un problema, ¿no? Cuando se vuelve compulsivo. Solo es malo cuando se vuelve compulsivo. Compulsivo implica que yo ya no tengo decisión, ya es un vicio y es una adicción. Ya no puedo impedirlo, eso es compulsivo. El problema es que el mismo Freud dijo que a los niños en la prepubertad, ojo, ni siquiera dijo pubertad, dijo la prepubertad, estamos hablando de 7 a 9 años, dijo que la prepubertad a los colegios se debería llevar a una pareja joven y muy bien formada físicamente. Que esa pareja debía desnudarse ante los niños y permitir que se acercaran y los exploraran, que exploraran sus genitales. En especial que las niñas vieran cómo eran los genitales masculinos y los niños varones vieran cómo eran los femeninos. Y de ahí lo ideal hubiera sido, nuevamente según Freud, que esa pareja tuviera sexo delante de los niños para que ellos vieran de qué se trataba la cosa. Y como comentó él, Freud, era la única forma de evitar que se formaran taras sexuales. Por supuesto, si él intenta hacer eso hoy en día, lo mandan a prisión por perversión de menores. Y a Freud no le fue muy distinto, porque a Freud lo amenazaron, le dijeron que o se dejaba de hablar de esos temas sexuales, y cómo era posible que podía hablar de un complejo de Edipo, que el hijo pudiera desear a la madre, un complejo de Electra, que la madre pudiera desear a los hijos, etcétera, etcétera. Lo amenazaron y le dijeron, bueno, usted insiste con eso, lo mandamos a prisión. Pero si usted cambia la tónica, le vamos a dar la dirección de una nueva facultad de psicología. Y Freud se vendió. Y efectivamente fue el director de la primera facultad de psicología del mundo, después de haberse vendido. Esto ocurrió en Austria. Uno de sus discípulos, uno de sus principales discípulos, que eran Jung Adler, Wilhelm Reich, no aceptó eso. Él era alemán. Y le escribe una carta terrible porque lo deportaron, porque no aceptó dar marcha atrás. Por supuesto lo deportaron a Alemania. Pero antes dice, le deja una carta a Freud, que el encabezado dice, si traduzco literal al alemán, es mi fallecido maestro, algo así como como se dice en inglés, my late master, my late teacher. Entonces, lo declara casi muerto y le dice, lamento que usted haya vendido la verdad científica por conveniencias políticas. Pronto se dará cuenta de que ya no podrá curar las cosas que había logrado curar. Y tuvo razón. Por supuesto, a Reich, como les digo, lo deportaron. Él en el momento de Estados Unidos y también lo persiguen ahí, lo arrestan, lo meten a prisión donde muere. Parece una costumbre contra todos los que hablan claramente del sexo. Entonces, el que era tiene mucha fuerza. Hasta Freud se vendió. Algunos dirán, no, yo no sigo el que dirá. Yo decido mi propia vida. Yo soy autodeterminante. Normalmente los que alardean de eso solamente están alardeando. Y en la realidad son el mismo tipo de borregos que los otros, con un disfraz de lobo. Porque lo que están haciendo es, sí, yo soy autodeterminante, pero yo lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dice la opinión pública. Inconveniente. O van acomodando lo que dicen conforme sople el viento para decir, sí, yo siempre dije esto, sí, yo siempre dije esto. No, es que no me entendieron, yo siempre dije esto. Entonces, en la práctica son simplemente borregos hipócritas. Con lo cual tienen doble falla.
El qué dirán pesa mucho más de lo que nos imagina. Afecta a nuestras vidas mucho más de lo que imaginamos. Incluso legalmente hay cosas que no se pueden hacer. Recuerdo cuando tenía el programa de televisión, me acerqué a la municipalidad de Chosica a preguntar si se podía, yo vivo en Chosica, si se podía abrir un burdel en Chosica. Me dijeron, la ley no lo prohíbe, en Perú es legal, la prostitución es legal. Ah, muy bien, pero tiene que ser en las áreas demarcadas y permitidas. Ah, muy bien, le dije, ¿y en Chosica cuáles son las áreas permitidas? Me dijo, no hay. Eso está como la película Catch 29, ¿no? Se puede, pero en las áreas permitidas y no hay áreas permitidas. Con lo cual, no se puede. Recuerdo una de las leyes de Velasco, tienen que ir, no me acuerdo, era algo de que si iban dos en moto, uno tenía que ser, creo que la policía del ejército o algo por el estilo. Pero, bueno, no se llegó a sancionar como ley, pero corrió mucho la voz de que se estaba dando eso porque ya no permitían que fuéramos dos en moto. Y para los que usábamos la moto como vehículo, llevando a otra persona, nos perjudicó gravemente. Entonces, ese tipo de leyes son absurdas, leyes o reglamentos. Ahora, en teoría, digo teoría porque no se cumple, las leyes tienen una jerarquía. Los reglamentos de una municipalidad no pueden pasar por encima de las leyes del país. Las leyes del país no pueden pasar por encima de la Carta Constitutiva, esa es la Constitución. Y la Carta Constitutiva no puede pasar por encima de los acuerdos internacionales que haya firmado el país, principalmente en organismos como las Naciones Unidas. Esa es la teoría. Pero nos topamos con que hay una serie de leyes que invalidan lo que dice la Constitución. Les doy un ejemplo muy simple. La Constitución dice que ustedes tienen derecho a su propia imagen. Su propia imagen implica que nadie puede filmarlos o grabarlos, ni su voz ni su cara, sin su consentimiento expreso. A menos que ustedes hagan declaraciones públicas en un acto público hecho en un lugar público. Ahí sí. Ahí es público, ustedes están hablando para todo el mundo tiene derecho a escucharlos, la prensa tiene derecho a grabarlos. Pero si yo estoy en mi casa o en la calle incluso, conversando con alguien y viene la prensa y me graba, no tiene ningún derecho a publicar eso. Si utilizan un teleobjetivo y me filman a través de una ventana de mi casa, en teoría, según la Constitución, yo puedo demandarlos a ellos por violación de mi espacio privado. Pero en la realidad no va a progresar. Ah, la libertad de la prensa. No, el terror de la prensa. Es así estúpido. Creo que Rusia es el único país en que no se podían atrever a hacer ese tipo de tonterías porque caían con todo. Si la prensa publicaba una noticia, tenía que dar toda la documentación de en qué se basaban para esa noticia. No había nada de que mis fuentes son privadas. No. O ustedes publican sus fuentes y demuestran que lo que han dicho es real, o ustedes van adentro, van a prisión, sin más. Eso funcionaba. Claro que también había un control de la prensa, pero ese es tema aparte, ¿no? Y había un control de la prensa hasta el punto que un chiste ruso típico decía que todo buen comunista debía diariamente leer los dos periódicos oficiales, que de hecho sepa son los únicos que había, al menos en Rusia, y en la Unión Soviética mientras que existió. Debían leer el Pravda, que era el periódico del Estado soviético, y debían leer el Zvestia, que era el periódico del Partido Comunista. Y se decía que debían leer el Pravda para que no se enteraran de lo que había ocurrido en el mundo. Y debían leer el Zvestia para que se enteraran de lo que no había ocurrido en el mundo.
Eso le da una idea de qué tan fidedignos eran esos dos periódicos, ¿no? Propaganda. El mismo tipo de propaganda que se plantea en distopías como 1984. El autor fue realmente un visionario, porque él habló de cómo el que maneja el pasado puede alterar el presente y el que controla el presente puede generar el futuro que desea. ¿Sí? 1984 es una obra casi profética de cómo se manipula la opinión pública, o lo que se llama opinión pública, para obtener un resultado de que la gente repita cosas, aunque no esté de acuerdo, pero con la finalidad de no quedar mal. Entonces, si a alguien le pregunta, bueno, ¿y tú qué piensas de la masturbación? Ah, no, eso es malo, eso tiene que controlarse. Bueno, tal vez, en ciertos casos, pero muy moderado, pero no debería ser así. Siempre buscan cómo acomodarse. En lugar de contestar a que me ropa, no tiene nada de malo. Mientras que no se vuelva algo compulsivo, no tiene nada de malo. Y si una persona no tiene una pareja sexual y desea satisfacerse sexualmente, es obvio que recurra al autoacariciarse, más conocido como masturbación. Y aún si tiene una pareja, y le dio el naipe y se le ocurrió, y ese día se sentía especialmente excitado, y su mujer estaba ocupada en algo, ya pues le da una mano a su mejor amigo, y ¿por qué le va a importar a nadie? Pero los temas sexuales y los temas religiosos son los más manipulados. Ahora ustedes dirán, ¿en qué está el prejuicio de los temas religiosos? La gente inteligente y progresista sabe que hay un solo Dios. Creer en muchos dioses es de gente ignorante y primitiva. ¿Por qué? Para tal caso, los ateos nos pueden decir, creer incluso en un Dios es de ignorantes y primitivos, porque no hay dioses. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hace que creamos en uno que creamos en 100? En realidad, no hace diferencia. Es una creencia. Que yo tenga base para sustentarla o no es tema aparte. Es como, qué sé yo, hoy en día todo el mundo cree en el Big Bang, porque el universo se inició con una gran explosión. Esa es una estupidez, de estupor ser autoproducido. En el principio toda la materia, toda la energía está comprimida en una pelotota de materia, de pronto la pelotota explota y salen partículas ni siquiera grandes, sino subatómicas, disparadas, que salen girando y hacen como los grumos en una olla de sopa para formar los sistemas solares, los planetas. Eso es un rebuzno múltiple. Primera ley de la inercia. Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento, a menos que una fuerza exterior a él, al objeto, lo altere. Pero si toda la energía está concentrada como materia, no hay ninguna energía exterior que pueda alterar eso. Entonces, ¿por qué explota la pelota? Aún si explotase, olvídense 3 dimensiones, piensen en 2 dimensiones. Piensen en una galletita redonda. Le ponemos un cuetecito al medio. Detonamos el cohete. ¿Cómo salen las partes? Como los rayos de una rueda. No salen girando. Para que giren necesitamos un torque. Necesitamos un par de fuerzas o un sistema de giro en base a un eje. Entonces las partículas salen separándose, y como son subatómicas, y estamos hablando, olvídense de qué sé yo, de las partículas como los electrones o los protones. No. Aquí estamos hablando de mesones, mutaciones, partículas mucho más chiquititas y que pueden viajar, y se ha demostrado, a velocidad mayor que la luz. Lo siento, Einstein, ahí sí se cayó tu teoría. Eso se demostró creo que fue en Omsk, en el sincrociclotrón de Omsk, que disparó una partícula y salió a velocidad mayor. Entonces, si están así,
y se disparan. Cada vez están más lejos una de otra. Y si cuando estaban juntas, esa cantidad de masa no les permitió mantenerse juntas, cuando están separadas, ¿cómo se van a juntar como grumos en olla de sopa, en palabras de Hawkins, que no creo que alguna vez haya podido asomar sobre una olla porque era cuadrapléjico? Porque se habría dado cuenta, además, que si uno gira la cuchara en la olla para acá, todas las partículas giran para acá, y si la gira para el otro lado, todas las volutas giran para el otro lado. Entonces, ¿por qué Venus gira a la contra? ¿Por qué una serie de satélites giran a la contra? No encaja la teoría por ninguna parte. Podría seguir dando bases, pero con esto basta para demostrar que es un acto de fe el creer en el Big Bang. Ahora, la física cuántica es la física cuántica, porque, no, es que son threads, son, creo que le llaman hilos o cuerdas. No, es que son multiversos, es que son... Y cada una demuestra que la otra es falsa. Pero eso es lo que antes llamábamos metafísica, que era una parte de la imaginación. Algunos se atrevían a llamarlo filosofía. Pero imaginación, es decir, yo imagino que esto es así, pero no había ninguna base para sustentarlo, para demostrarlo. Pero el que dirán lo reforzaba. En diversas épocas, diversas creencias han sido sostenidas por el que dirán, únicamente por el que dirán. Claro, ese que dirán podía haberse reforzado por medios muy reales y peligrosos, como la Inquisición, que se aseguraba que todos creían lo que decía la Santa Madre Iglesia, que era tan santa que si no creías lo que ella decía te quemaban en la hoguera, ¿no? Entonces, que se lo digan a Giordano Bruno, que se lo digan a Copérnico, que casi lo tuestan también. Entonces, el qué dirán tiene un poder que nosotros muchas veces no medimos. Bienvenido, Carlos. Tiene un poder enorme. Y la gente le tiembla al qué dirán. Porque ese qué dirán, sí, de verdad, puede arruinar nuestras vidas. Si aparece una persona lo suficientemente malvada, lo cual hoy en día no es tan extraño, puede generarnos un problema social que desemboque incluso en nuestro arresto o pérdida de trabajo, cosas por el estilo. Por el qué dirán. El feminismo se arma de eso. Y es que los hombres, como todos son machistas, son abusivos, son así, son asá. Y los hijos que son lindas son las gay. Discutible llamarlos varones, ¿no? Pero sus aficiones son del otro equipo. Entonces, los feministas dicen, y nadie puede discutir porque no se puede, porque voy a quedar mal, voy a quedar de machista. Y el hombre de hoy tiene terror que lo califiquen de machista. Es más, en Estados Unidos y en varios países, no sé si ya aquí en Perú, hay una ley específica que dice que si un catedrático no ha dictado, antes era al menos un año, luego creo que lo subieron a 2 años o algo así, de defensa de los derechos de la mujer, no puede ser empleado en ninguna universidad estatal. Y las universidades privadas también se vieron presionadas a que aceptar la misma norma. Lo sé porque algún amigo mío que vivía en Estados Unidos y que había fundado un movimiento por los derechos del hombre, para defender los derechos del hombre, fue despedido de la universidad porque le dijeron que eso era lesivo a la dignidad de la mujer. Le dicen, defender la dignidad del hombre es lesivo a la dignidad de la mujer. El poder del que dirán. Pero la universidad no podía arriesgarse, como le dijeron a él, no podían arriesgarse. Yo tuve un programa, Noches de Adalí, que tuvo un éxito aplastante. No hay otro término. Me pusieron en un horario con lo que se llama antena helada o congelada. Antena helada implica por debajo del 1% de captación, ¿no? de televidentes. Me comía Hildebrand. Desde yo tenía mucho más rating que él. Yo entraba y el rating del ¡pum! Se caía. Llegué a tener
el 37% del encendido. Y en un horario bien tardío. Sin embargo, me cerraron el programa. Cuando me llamó el gerente de Canal 9, le dije, ¿por qué? Me dijo, lo siento, me dijo, pero hemos sido amenazados. Si usted mantiene su programa, nos van a aplicar sanciones, comenzando por tirarnos encima la suma. No se lo puedo dar, pero vea este documento. Me mostró un documento en el cual literalmente lo amenazaba. En términos muy educados, entre comillas, pero lo amenazaba. Y me dijo, no tengo otra. O sea, usted me dijo que me fui. Luego me sacaron de la radio, me bloquearon mis libros, me bloquearon mis revistas. Y sin embargo, la Constitución habla de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, lo que implicaría que yo podía publicar mis libros en mis revistas. Era característico que yo hablaba con una editorial, y decía, uy, nos interesa sobremanera su libro. Hablábamos, coordinábamos todo, 24 o 48 horas después recibí una llamada, lo sentimos mucho, pero no vamos a poder. Una tras otra. La única que firmó un contrato conmigo fue Editorial Planeta. Firmó un contrato por 5 libros. Publicaron el primero y luego me dijeron, lamentamos que no podemos continuar con esto y lo vamos a dejar a usted en libertad con el copyright de que usted publique sus libros, no vamos a reclamar ningún derecho sobre ellos. También los amenazaron. No son solamente los gobiernos los que intentan crear un qué dirán para manipular la opinión pública según les convenga a ellos para que elijan a su candidato y los apoyen. En la realidad, hoy en día los gobiernos son manipulados por empresas, que son las que les pagan, el famoso lobbying, en donde se compra, en el lobby, que hace la antesala del Congreso, en donde se compra a los representantes de los diversos partidos, los congresistas, para que den las leyes que le conviene a tal o cual empresa. Entonces, en última instancia, lo de democracia, olvídense, es solo teoría. Hoy en día quien gobierna son las grandes empresas, las transnacionales, que son las que deciden qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace y cómo se hace. Y son las que manipulan a los políticos, que son los que nos cuentan los cuentos. Entonces, el qué dirán se fabrica desde muy arriba, pero hay un poder tras del trono, que son las grandes empresas. Entonces, a esta empresa le conviene tal cosa, tal otra, van a buscar que se den las leyes que los favorezcan a ellos. Y la gente sigue creyendo, no, vivimos en democracia, nosotros elegimos nuestro gobierno, sí, claro. ¿Y a cuántos de esos políticos que están ahí arriba haciendo lo que les da la gana conocen ustedes? ¿De cuántos pueden certificar quiénes son o meter la mano al fuego y decir, sí, este tipo es lo que dice? Es real. Creo que el único que te podría decir qué es lo que dice fue uno que fue alcalde de Lima y la propaganda que le hizo su principal seguidor fue roba, pero hace obra. Sí, era lo que decía, robaba. Hacía obra, pero robaba. Justamente para robar hacía obras, para sacar su tajada. Entonces, ¿qué tipo de política es esa? Y estamos viviendo en un mundo así, que todo es el que dirán. Pero también piensen en pequeña escala. En su grupo de amigos hay cosas que ustedes no pueden decir. Claro, si todo el grupo es, qué sé yo, un grupo rockero, pueden decir que el rock es una maravilla. Pero que la música clásica no tiene para comenzar. Si es un grupo hip hop, van a decir que el hip hop es la divina pomada. Si está en un grupo de música clásica, probablemente digan que el hip hop es basura y la música clásica es la única buena, y así sucesivamente, pero tienen que adaptarse. No pueden quebrar el statu quo diciendo yo estoy en desacuerdo. Porque si están en desacuerdo, ahí es donde chocan con otros.
Y hoy en día la persona tiene terror de ser desaprobada. Él te dirá, yo no puedo quedar mal. ¿Qué van a pensar de mí? Es vergonzoso. Pero en ese caso, si yo no puedo, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a marginar? ¿No me van a aceptar en el grupo? En ese caso me he convertido en un títere que jalan los hilos y el títere baila. No soy una persona, soy un títere. No tengo decisión propia. Por mucho que diga, sí, pero yo lo hago porque yo quiero hacerlo. ¿Seguro? Tengo muchas dudas. Pero estamos llegando a un punto en el cual ya la persona ni siquiera tiene la fuerza para luchar. La fuerza para plantarse y decir, un momentito, estos son mis principios, creo en esto, no creo en lo otro, yo me planto acá. Si no les gusta, que las... No. Eso se hace solamente así, tengo todo un grupo que me respalda, porque sí, ellos piensan como yo, y yo soy su héroe. Un héroe que van a abandonar muy rápido si no lo confían, ¿no? Porque ya no hay lealtad, no hay palabra. Del honor, ni siquiera se sabe lo que significa. Los compromisos, ahora se dice que las reglas se hacen para romperse y los compromisos para quebrarse. Por ley somos declarados minusválidos mentales porque no podemos asumir un compromiso que no tenga cláusula de renuncio. Léase, yo no puedo firmar un contrato que no pueda quebrar. Yo no puedo firmar un contrato por vida, por ejemplo. Está prohibido por ley. Ese contrato es nulo ipso iure. Eso significa que el momento que lo firmé ya es nulo. No vale. Entonces, la ley no me reconoce la capacidad de asumir un compromiso por vida. Pero sí me puede imponer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana a los que están ahí en el Congreso peleándose a muerte ante las cámaras y luego abrazados a tomarse una cervecita, ¿no? No. Ese fantasma del que irá, ¿no? Ese espejismo del que irá, no conduce a nada bueno. Solo permite que se nos manipule. Creo que todos los que asisten a esta charla saben que yo soy Shaiva Tantrika Brahmacharya. Y en base a eso, busco una liberación que se basa en 2 puntos. Liberarse de los temores y liberarse de los apegos. Entonces nosotros lo llamamos el pasha y el ankusha. El lazo, que me tiran el lazo y me jalan con el lazo, entonces yo voy sujeto del lazo. Esos son los apegos. Ay, que yo no puedo vivir sin esto, yo necesito mi droga, necesito mi cigarrillo, y necesito que me aprueben, necesito... Ese es el lazo. El ankusha es el aijón que se usa para guiar al elefante que tiene una piel bien correosa, entonces tiene que pegarle un pinchazo, como una punta que no es tan puntiaguda, pero que como que siente que le están clavando algo en el cuello para que vaya para el otro lado, ¿no? Entonces el ankusha me hace retroceder, porque me amenaza con el aijón, yo retrocedo. Entonces apegos y temores son la base de toda manipulación. No hay manipulación si uno no se deja vencer por sus apegos y sus temores. No hay cómo. Por eso se dice que el que vence sus apegos y sus temores es un hombre liberado, es libre. Porque, ¿cómo me manipulan? Ah, te voy a matar. Estoy listo para morir. No me gusta la idea de morirme antes de tiempo, pero estoy listo, sé lo que voy a encontrar al otro lado. Ah, te vamos a producir dolor. Esa fue una de las frases de los policías en Chile, que eran los más corruptos imaginables, como su gobierno.
Y como yo les dije, el dolor solo viene en dos sabores, soportable o insoportable. Si es soportable, puedo soportarlo y me va a volver cada vez más fuerte. Y si es insoportable, me voy a desmayar y no tengo que soportarlo. No es que no van a lograr nada. Lo probaron 2 o 3 veces, me hicieron un daño a la columna, pero de ahí se dieron cuenta que no le funcionaba. Entonces, esa es una de las formas, el miedo. Y la otra es el apego, ya, yo te doy esto que tú quieres, o te doy dinero, o yo te voy a dar poder, o te voy a dar a tal posición, o te pongo, qué sé yo, el chupete que quieres. Entonces, una vaga. Quien no se inclina ante el apego ni ante el temor, es libre. ¿Ustedes quieren evitar el que dirán? ¿Quieren vencer al que dirán? Comiencen por librarse del apego y el temor. Si no, el que dirán los va a manipular, tarde o temprano, en una forma o en otra. Sea porque no puedo decir tal cosa o no puedo hacer tal otra, o sea porque es que tengo que decir eso y tengo que hacer lo otro. En ese caso, títeres y cobardes. Piénselo. Alguien me dijo que a veces utilizo términos demasiado duros y desagradables. Claro que son duros y desagradables, pero si son tan imbéciles de dejarse manejar y convertirse en títeres, se merecen esos títulos. Entonces, por favor, despierten, que para eso son estas charlas, para que ustedes despierten y se den cuenta de las tonterías que a veces hacen y dejen de hacerlas, y que no permitan que los manipulen en base a una supuesta opinión pública que los maneja con el temor y el apego. Si tú no dices esto, tú no eres uno de nosotros. Si tú no aceptas esto, la típica, ¿no? Si tú lo fumas o no pruebas la droga, tú no eres parte del grupo. La típica entre los chicos de secundaria, ¿no? Y con eso, ¿y cómo voy a decir que no? Me iban a marginar. A mí también me dijeron lo mismo cuando estaba en el colegio. Y yo dije, bueno, margíname pues. No me voy a volver un drogadicto, gracias. ¿Te sientes superior a nosotros? No. Ustedes se están volviendo inferiores a mí, que es algo distinto. Ustedes se están rebajando. Por supuesto no me ganaron demasiados amigos, pero nunca en mi vida he probado droga, nunca en mi vida me he emborrachado. Es así de claro. Y eso hace mucha diferencia. Se puede, sí se puede. Y cuando llegué a la edad pertinente y me di cuenta, le ofrecí a mi abuelo, mira, yo te estoy mintiendo en esto, en esto y en esto, no te voy a volver a mentir. Y de esa fecha no he vuelto a mentir. Tendría 13 años. Pero me di cuenta que la mentira me dañaba más de lo que me ayudaba. No sé si era. Como les digo, nunca en mi vida me he emborrachado, nunca en mi vida he probado un cigarrillo, ni siquiera de tabaco, nunca en mi vida me he drogado. Bueno, he tenido que tomar medicinas que me han puesto los médicos, a veces por inyección, que me han dejado viendo luces, y sin saber qué diablos pasó. Hasta que me conseguí médicos que me conocían y me daban una dosis mínima. Yo tengo que tomar dosis de niño, porque como nunca me meto remedios como me acostumbra la gente hoy en día, que, toma tu pildorita para esto, para lo otro. Como mi organismo no está acostumbrado a tragar píldoras, una pequeña dosis a mí me patea como una mula. Cuando yo siento que tengo dolor de cabeza, al principio resfrío, al principio fiebre, con 2 aspirinas estoy al otro lado, gracias. No necesito ningún producto más potente que eso. Me la tomo con una taza de café y fin del asunto. Y usted puede hacer lo mismo. Yo no tengo antenita de vinil como el Chapulín Colorado. No soy Superman, ni no soy marciano. Soy simplemente una persona que decidió que le tocaba vivir su vida a su manera y no a la manera que dictaron los demás. Llevo muchos años haciéndolo y les digo, de hecho, sí, he sido atacado, insultado, perseguido, arrestado, torturado, por lo que creo. Pero nunca me vendí. Y eso hace mucha diferencia. Y la ventaja de no haberme vendido es que cuando me echo a dormir, yo puedo apoyar mi cabeza en la almohada tranquilo.
sin preocuparme si mañana me voy a despertar o no, o si moriré en la noche, porque estoy listo para ello. Aquel que está listo para morir ahora es el único que está viviendo como Dios. Entonces mi pregunta es, ustedes, crean en Dios o no crean en Dios, o crean en muchos dioses, sean de la religión que sean, o agnósticos, están listos para morir. Si están listos para morir, nadie puede forzarlos a hacer lo que no desean. El qué dirán no funciona sobre ustedes. No pueden ser amedrentados, no pueden ser coactados o seducidos, no pueden ser manipulados. Y ojo, al decir seducir, creo que conviene aclarar. Recuerdo que estuve en un programa de Fiorella Rodríguez, que era un programa de mediodía, y era por el Día del Padre. Y me dijeron, te hemos invitado para que le des alguna sugerencia a nuestras señoras televidentes para que puedan prepararle una sorpresita a sus maridos. Pero te recuerdo que este es un programa de mediodía, entonces no podemos hablar tan libremente y te voy a pedir que nos des únicamente seducción y nada de mañas. Yo me reí. Le dije, lo siento, Fiorella, pero yo te voy a dar puras mañas y nada de seducción. La chica me miró como diciendo, este está más loco de lo que yo creía, ¿no? Y me dice, pero Ricardo, me dice, por favor, te digo, es un programa que pueden haber hasta niños viéndolo. Como yo le dije, consulta en Mataburros de la Real Academia de la Lengua, porque el diccionario define maña como habilidad para hacer bien las cosas, y en cambio define seducción como inclinar disimuladamente hacia el mal. Entonces yo no le iba a dar seducción. El ankusha, el lazo, funciona por seducción, los inclina hacia el mal por conseguir lo que ustedes quieren. Y ahí tienen bastante para digerir. Son las 7:58, solo faltan 2 minutos para que termine la hora, y pasamos a la sección de comentarios y preguntas. Como siempre, les voy a pedir que sean breves y claros en sus comentarios y en sus preguntas. Pudor viene del latín putor, que apesta, podrido, fétido. Entonces, putor significa, esto me apesta, ay, me da asco, qué horrible hablar de sexo. Eso es pudor. Búscalo en el diccionario y te recomendaría conseguirte el Coromina, que es un excelente diccionario semántico en 7 tomos. Lo tengo ahí abajo en mi casa y siempre lo consulto. Entonces, relacionado con el pudor es bien discutible, porque pudor es lo que a mí me apesta, lo que cae mal. Ahí estamos hablando del que dirán, ¿no? Ahora, entonces, en base a eso, ¿podrías refrasear tu pregunta dejando el pudor aparte? Bueno, no sé si la palabra es la correcta, pero veo que, o sea, digamos, es algo que limita a las personas a abrirse, a poder explayarse o hacer determinadas prácticas. Es algo que limita el miedo nomás. Es el putor, efectivamente es el pudor. Es el miedo, me apesta, me da miedo, nada más. Mira, lo único que te limita a abrirte, a explayarte, es el miedo al que dirán. Lo que dije, Pasha y Ankusha, es el miedo. En este caso es el Ankusha. No puedo acercarme porque me van a pinchar, me van a tratar mal, me van a ver como un degenerado, sucio, me van a decir machista. Entonces la relación con el pudor es simplemente que sí, está directamente relacionado. El que dirán utiliza el pudor como herramienta. Y en este caso la palabra pudor es una de las formas del ankusha, del aijón o del miedo que te hace retroceder. Esa sería tu respuesta. Entonces, una definición adicional a la de putor, pudor. Poca gente se tira a pensar que el pudor, que suena como algo tan bueno, una persona pudorosa debe ser pura. No, una persona pudorosa es un hipócrita.
porque tiene miedo y le da asco. No se atreve a enfrentar. Algo para digerir. Con lo cual le doy las buenas noches a todos.